loco. Ay, salte pues. Espérame, voy a cargar mi teléfono. Ya está grabando. Hola, muy buenos días. El tema a tratar el día de hoy es acerca de una presentación de un caso práctico en donde emplearemos el tema de programación por metas. El equipo está conformado por Enríquez Gámez, Carlos Iván, Félix Báez, Omar Antonio y Parrarse Kitzacarelli. Para dar introducción al tema de programación por metas es importante mencionar el qué es. Y como nos muestra aquí la diapositiva, tenemos que es una técnica de programación utilizada en las matemáticas para tratar las restricciones de un problema de programación lineal como metas en la función objetivo. La programación meta, en lugar de forzar directamente a una maximización o minimización del criterio objetivo, como en la programación lineal, considera las desviaciones de las metas y en función de las necesidades dadas, sigue un criterio para minimizarlas. Existen ciertas diferencias entre las características de la programación lineal y la programación por metas. Una de las características de la programación lineal es que usa un solo objetivo. Además, las variables y la función objetivo deben ser lineales. Es necesario que cada variable aditiva respecto a la variable objetiva. Las solicitudes no deben ser necesariamente números enteros. Las soluciones óptimas, es decir, el máximo o el mínimo, deben ocurrir en uno de los vértices del conjunto de soluciones factibles y las funciones lineales en variables de decisión con restricciones lineales, optimizando una función objetivo también lineal. Y por este lado también tenemos la programación por metas, que nos dice que tiene más de un objetivo. Además, además nos habla sobre la variación de la PL y se llega a una solución eficiente. Utiliza restricciones metas y tiene 3 tipos de modelos: sin prioridad y con prioridad y ponderación. Además, se usa para resolver problemas lineales con objetivos similares, con cada objetivo visto como una meta. Un caso práctico en donde empleamos la programación por meta es el siguiente. Nos dice que Falfille es una pequeña ciudad con una población de aproximadamente 20,000 habitantes. La base tributaria anual por el impuesto predial asciende a 550 millones de pesos. Las restauraciones anuales por alimentos y medicinas, así como por ventas generales, es de 35 y 55 millones de pesos respectivamente. El consumo anual de gasolina local se estima de 7,5 millones de galones. El Consejo Municipal desea desarrollar las tasas tributarias a base de cuatro metas principales. Esas están expresadas aquí en la parte de abajo, en las cuales nos dice que la primera es que los ingresos fiscales deben ser por lo menos de 16 millones para satisfacer los compromisos financieros de la ciudad. La segunda meta nos dice que los impuestos sobre alimentos y medicinas no deben exceder el 10% de los impuestos recaudados. La siguiente meta nos dice que los impuestos sobre las ventas generales no deben exceder el 20% de todos los impuestos recaudados. Y la última meta expresa que el impuesto sobre la gasolina no debe exceder no debe exceder de 2 centavos por galón. Al haber analizado ya el problema, podemos recabar lo que son las variables de decisión. En este caso son 4, expresadas de la siguiente manera, donde X1 son los ingresos de los impuestos del predial, X2 son los ingresos de las restauraciones anuales, tanto de alimentos y de medicinas, X3 son los ingresos de las ventas generales y X4 es el consumo anual de la gasolina en galones. Posteriormente pasamos a expresar las metas mediante las variables anteriormente. En la primera meta nos dice que abarcas de los ingresos fiscales, que estas deben de ser por lo menos 16
debe de abarcar por lo menos 16 millones de pesos para satisfacer los compromisos. Como nota, nosotros disminuimos las cantidades, porque si analizamos, el problema nos dice que son puras cantidades de millones, por ende le quitamos los seis últimos ceros de los millones y nos queda expresado que los ingresos fiscales son 550 de los ingresos del predial, X1 más 35, X2, que son de las reservaciones anuales de los alimentos y medicinas, X3 más 55, X3 de las ventas generales más 0.075 del consumo de la gasolina mayor o igual que 16, porque aquí en la meta no los expresa. La segunda meta es acerca de los impuestos sobre de los alimentos y medicinas, donde nos dicen que estas no deben de exceder. Por eso queda como menor o igual que del 10%. Lo expresamos como punto 10 o punto 1 que multiplica todos los demás ingresos, que es 550x1 más 35x2 más 55x3 más 0.075 de x4. La tercera meta es acerca de los ingresos generales, en el cual dice que no deben de exceder del 20% de todos los impuestos recaudados. De igual forma, ponemos 55x3, que es acerca de las ventas generales, menor o igual que, ahora sí, del punto 2, que es el 20% de todos los demás ingresos, igual multiplicados por ellos, que queda como 550x1 más 35x2 más 55x3 más 0.075x4. Y como última restricción tenemos acerca de los impuestos sobre la gasolina, que nos dice que no deben de exceder de 2 centavos por galón. De la gasolina, la variable es X4 menor o igual que 2. Si nos ponemos a visualizar lo que es el planteamiento de las restricciones, podemos visualizar que hay multiplicaciones, que hay paréntesis. Procedemos a eliminarlos y pasar lo que son las variables del lado derecho al lado izquierdo. Por eso hay en algunas restricciones, por ejemplo, la 2 y la 3, nos cambia el sentido del menor que a mayor que y lo igualamos a 0. Bien, aquí de un lado tenemos lo que son nuestras restricciones que planteamos con anterioridad. Estas restricciones las tenemos que pasar a lo que es el modelo de programación por meta. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Pues bien, como pueden observar, estamos agregando dos variables más a cada una de nuestras metas. Estas variables tienen el término o se les conoce como desviaciones. Se les agrega dos desviaciones, una con un signo negativo y otra con un signo positivo, porque esto nos indicaría si se va a penalizar el hecho de que quede por debajo de lo requerido o que quede por arriba de lo requerido. ¿Cuál es lo incorrecto, vaya, que nos impide alcanzar nuestra meta? Por ejemplo, en la primera nos dice que los ingresos fiscales deben de ser por lo menos de 16 millones. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es preguntarnos, ¿cuál voy a escoger? Si nos dice que debe de ser por lo menos, estamos hablando de que es mejor que se exceda. Por ende, vamos a penalizar con la desviación 1 negativa. En la segunda meta, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Checamos qué es lo que nos pide la meta, que nos dice los impuestos sobre alimentos y medicina no deben exceder el 10% de todos los impuestos. De esta manera, nos vamos a fijar en el signo que tiene acá donde dice restricciones, que nos dice que es mayor o igual que 0. Por ende, vamos a escoger la desviación negativa. Si nos ponemos a visualizar lo que dice la meta, que dice que debe ser no deben exceder, no nos haría mucho sentido el hecho de penalizar si queda por debajo, porque sería lo correcto. En ese caso tendríamos que penalizar por arriba. Pero recordemos que cambiamos la desigualdad, por ende la desviación también va a cambiar al momento de seleccionarla. Es por ello que la seleccionamos con el signo negativo.
En la tercera meta nos dice que los impuestos sobre las ventas generales no deben exceder el 20%. También escogemos la desviación con el signo negativo porque pasa exactamente lo mismo que con la restricción anterior. Y por último, en la meta número 4 nos dice que el impuesto sobre la gasolina no debe exceder de 2 centavos por galón. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decir, ¿está bien que se pase de los 2 centavos o está mal? En este caso estaría mal, por lo que tenemos que penalizar la desviación 4 positiva. Una vez que tenemos seleccionadas nuestras desviaciones, vamos a obtener lo que es la función objetivo, que en este caso es minimizar z igual a la desviación 1 negativa, más desviación 2 negativa, más desviación 3 negativa, más desviación 4 positiva. Ahora bien, ya para finalizar tenemos lo que es la solución y el análisis mediante el programa QM for Windows. ¿De qué manera nosotros vamos a ingresar los datos? Nos vamos a ir donde dice a programación por metas o goal programming. Una vez que estemos ahí, vamos a seleccionar cuántas variables y cuántas restricciones vamos a tener. Y vamos a iniciar con el llenado de la tabla que aparece en color rojo. ¿De qué manera? Pues es muy sencillo. Simplemente de x1 a x4 le damos el valor que corresponde en cada una de las metas que miramos anteriormente. Y después de la igualdad, pues ponemos el resultado de las mismas. Ahora bien, para nosotros llenar lo que es las desviaciones o las penalizaciones, pues simplemente nos fijamos donde dice WTD y nos vamos a fijar de acuerdo al signo, ya sea el positivo o el negativo. Recordemos que en las primeras 3 metas estamos penalizando con la desviación negativa. Por ende, ponemos un 1 en las primeras 3. Y en la última, ponemos un 1 en la desviación positiva porque penalizamos la positiva, ya que no puede pasarse de 2 centavos por galón. Como el ejercicio no nos pide que analicemos cuál tiene más prioridad o no nos dice cuál tiene más prioridad, le vamos a poner la misma prioridad a cada una de las metas. Por ende, a un lado de donde llenamos las desviaciones, ponemos un 1 a todas. Posterior a esto, vamos a darle en la parte superior donde dice resolver o solve. Y después vamos a darle clic donde dice resumen o summary. Una vez que damos clic aquí, obtenemos la ventanita pequeña que está acá por debajo, que nos da el valor de cada una de las variables de decisión. Y abajo nos dice o nos presentan el análisis de las restricciones. Podemos ver que x1 es igual a 0.02, pero recordemos que nosotros simplificamos o redujimos cantidades. Entonces, esa cantidad que nos dio el programa la multiplicamos por 1.000.000 y nos daría 20 millones. Y la primera restricción nos dice que deben de ser por lo menos 16 millones para satisfacer los compromisos financieros de la ciudad. En este caso, estamos cumpliendo con la meta. También lo podemos ver acá debajo donde dice análisis de restricciones. Podemos ver que sí se cumple porque en ambas penalizaciones o desviaciones tenemos un 0. En el X2 tenemos 0.05. Multiplicado por 1.000.000 nos da 50 millones. Y la meta nos dice que los impuestos no deben exceder el 10% de todos los impuestos recaudados. El 10% de 550 millones, que es el total de impuestos, es 50 millones. Por ende, también estaríamos cumpliendo con nuestra meta 2. La variable 3 tiene un valor de 0.06. Multiplicada por 1.000.000 nos daría 60 millones. Y aquí nos dice que los impuestos sobre las ventas no deben de exceder el 20%. El 20% sería 110 millones, por ende, estamos cumpliendo con esta meta también al quedar debajo de ella. Y X4 tiene un valor de 0. Y la meta 4 nos dice que el impuesto sobre la gasolina no debe exceder de 2 centavos por galón. Entonces aquí también estamos cumpliendo la meta porque no se le está agregando ningún impuesto a los galones de gasolina vendidos. ¿De qué manera podemos concluir este ejercicio? Pues bien, la conclusión aquí sería que la manera en la que se está llevando a cabo lo que es la base tributaria anual para Fairville, que es como una población, está siendo la adecuada. Por ende, no se necesita hacer ninguna modificación y tal cual tenemos planteada la situación, está funcionando de forma adecuada.
Y pues esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya sido útil la información presentada y el ejercicio resuelto.